Objetivo de la actividad. El alumno diseñará un circuito a compuertas a partir del planteamiento de un problema, realizando la simplificación del mismo. Herramientas y material a utilizar. Una protoboard, fuente de alimentación, compuertas lógicas necesarias, resistencias de 220 ohms, un dip switch, punta lógica y el multímetro digital. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestra tabla de verdad. Esta tabla de verdad la obtuvimos de acuerdo a nuestras variables que declaramos de este lado. Nuestras variables son x, y, z y w. Nuestra variable x nos va a manejar lo que es el LED 1 y el LED 6, LED 1 y el LED 6. Aquí lo que prosigue a hacer es identificar en dónde estos LED se encienden de nuevo. Por ejemplo, es el LED 1 y el LED 6 son estos dos. Nos prenderían en lo que es el 2, 3, 4, 5 y 6. Son los números que pusimos aquí. Entonces, nuestra variable y decimos que nos va a manejar el LED 3 y el LED 4. El LED 3 y el LED 4. Lo que prosigue ahí, pues igual, declarar en dónde se repiten esos LEDs. Entonces serían el 4, 5 y 6, que son los que pusimos. La variable z manejará el LED 2, LED 5, LED 2, LED 5, y estos se manejan solamente en el 6. Nuestra variable w será el LED 7, ese se repite en el 1, 3, 5 y nada más, y son los que pusimos. Es así como obtuvimos nuestra tabla de verdad. Aquí 001 nos representa al valor 0, 0011, 010, 2011 sería nuestro 3, 1004, 101, 5110 el 6. Aquí la variable x no tiene 1, no tiene, no es cierto. Ahora buscamos nuestra variable x, qué números son los que maneja. Maneja el 2, 3, 4, 5 y 6. Nos maneja el 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestra variable y, 4, 5 y 6. La z, el número 6. Y la w, 1, 3 y 5. De acuerdo a nuestra tabla de verdad, hacemos las sumas. Sería la x, los ceros se pondrán con una negada y nuestra variable x, identificamos dónde están los unos. De acuerdo a donde se identifica el 1, serán los números que se tomarán. Entonces, como dijimos, x, los ceros se pondrán negados y los unos sin negar. Entonces será x1 negado, x2 sin negar y x3 negado. Así. Se hace la siguiente, se le pone más, igual, x1 negada, x2 y x3 sin negar, más, la siguiente, x1 sin negar, x2 y x3 negadas, más, ¿qué sigue? X1 sin negar, x2 negada y x3 sin negar, más la última, x1 y x2 sin negar, x3 negada.
nuestra variable y, identificamos dónde están los unos. Igual, x1 sin negar, x2 negada y x3 negada, más x1 sin negar, x2 negada y x1 sin negar, más x1 sin negar y x2 sin negar, x3 sin negar. Nuestra variable z igual, identificamos x1 sin negar, x2 sin negar y x3 negado. Nuestra variable w, x1 y 2 negados y x3 sin negar, más x1 negado, x2 y x3 sin negar, más x1 sin negar, x2 negado y x3 sin negar. Y de esta forma obtenemos nuestras sumas para sacar nuestro diagrama para nuestro dado electrónico. Después de obtener nuestras sumas, vamos a simplificar. Entonces, buscamos las variables que sean semejantes. Aquí es x1 negado y x2 sin negar. Se cierran en entre paréntesis. Como los dos son iguales, entonces van a quedar a 1 y esto se multiplica a las que están afuera. Más, otra vez identificamos cuáles son semejantes. En este caso es x1 sin negar y x2 negada. Sería x1 sin negar, x2 negada y esta. Entonces, lo x3 negada y x3 sin negar se quedan dentro, igual se eliminan y se convierten en 1. Y la última variable, pues la que sobró. Se multiplican y nos queda x1 negada, x2 sin negar, más x1 sin negar, x2 negada, más x1, x2 sin negar y x3 negada. Y otra vez volvemos a simplificar. Volvamos a identificar cuáles son semejantes. x1 negada y x2 no es igual a ninguna de las otras. Como las dos son igual, entonces se va a simplificar. Más x1, entre paréntesis ponemos x2 negado, más x2 sin negar y x3 negada. x2 negada más x2 sin negar y x3 negada. x2 sin negada más x2 son iguales. Aquí se va a eliminar la que se está multiplicando y queda x2 negada. Este es igual a x1 negada, x2 sin negar, más x1 sin negar, por, entre paréntesis, x2 negada más x3 negada. Y esto es igual a x1 sin negar, x1 negada, x2 sin negar, más x1 sin negar, x2 negada, más x1 sin negar, x3 negada. Y así obtenemos nuestra primera suma para nuestro dado. La siguiente variable, obtenemos nuestra suma. Al igual que en la parte de arriba, tenemos que simplificar. Buscamos los que son semejantes y los eliminamos, convertimos en 1 y lo multiplicamos. Y eso lo vamos a simplificar hasta que obtenemos nuestra suma. La siguiente variable, como solamente se identificaron un número, pues entonces queda igual. En nuestra W, pues igual, se buscan los que son semejantes, se multiplican, los que son iguales se convierten en 1 y se vuelven a simplificar. Igual, los que son iguales, los que se están multiplicando siempre son los que se eliminan. Y quedan los del lado izquierdo y los que son diferentes en el lado izquierdo. Y así obtenemos nuestra suma.
Bueno, ahora tenemos nuestro diagrama. Este diagrama se hizo en base a las sumas que nos dieron al momento de simplificar nuestras variables. En la primera suma tenemos x1 negada, x2 sin negar, más x1 sin negar, x2 negada, más x1 sin negar y x3 negada. Bueno, aquí como lo representamos, nos dice primero x1 negada, entonces se pondrá x1 y se pondrá con una OR para negarlo y mandarla a nuestra compuerta AND, que es multiplicación. ¿Por qué multiplicación? Porque se está multiplicando x1 negada por x2 sin negar. x2 es sin negar, entonces se manda directo. Tenemos nuestra compuerta AND. Eso se va a sumar con, bueno, estas dos. Esta se sumará con x1 sin negar y x2 negada. Entonces, esto se va a sumar con x2 negada. Mandamos una compuerta OR y se manda a nuestra AND número 2 con x1 sin negar. Y estas dos se sumarán y se convertirán en una NOT. Después la salida de la primera NOT se sumará con la salida de la AND número 3, que eso nos representa a x1 sin negar y x3 negada. Esto se manda por acá y así obtendremos nuestra primera variable, que es x, y esa se convierte en la variable x, que al principio dijimos que la variable x nos iba a manejar el LED 1 y nuestro LED número 6. Bueno, segundo, para obtener nuestra variable y, como observamos aquí en la hoja, tenemos que x1 sin negar y x2 negada más x1 y x3 negada son iguales a las variables que tenemos aquí arriba. Entonces, como ya tenemos esas variables, para ahorrar pasos se tomarán directamente de las salidas de la 2 y la 3 para hacer la sumatoria de la y así obtener la variable y. Igual como dijimos en el principio, nuestra variable y iba a manejar los LEDs número 3 y el LED número 4, perdón. Y enseguida vamos a calcular nuestra variable z, que aquí nos dice es x1 y x2 sin negar y x3 negada. Sería x1 sin negar, x2 sin negar, x3 negada, y obtenemos nuestra salida de la variable z. Aquí es con este y este con este. ¿Por qué? Porque no podemos poner las tres patas en la entrada de este, solamente son dos entradas, una salida. Entonces, al momento de poner estas dos, la salida ya nos está dando una señal. Aquí solamente le agregamos la x3 negada para que nos dé nuestra variable número z, bueno, variable z, que dijimos que nos iba a manejar el LED número 2 y el LED número 5. Y por último tenemos la variable w. La variable w es x1 negada y x3 sin negar, más x2 negada y x3 sin negar. No tenemos variables que se repitan, así que los tenemos que hacer al principio. Sería x3 sin negar, perdón, x1 negada, luego por x3 sin negar, es x3 sin negar, más x2 negada y x3 sin negar, más x2 negada y x3 sin negar. Estos se van a sumar y obtendremos nuestra variable w, que dijimos que nos iba a manejar nuestro LED número 7. Es así como nos queda nuestro diagrama, y pues enseguida les mostraremos cómo funcionó.
Bueno, aquí a continuación ya tenemos nuestro diagrama ya elaborado. Aquí, como podemos observar, tenemos nuestro LED número 1, tenemos nuestro LED número 3, 2, 4, 6 y 5. Y así es como nos queda nuestro dado electrónico. En esta práctica aprendimos a utilizar las puertas lógicas, las cuales se llaman AND, NOT y OR, que sirven específicamente para leer ceros y unos lógicos, los cuales se utilizaron para realizar el dado electrónico. Y con esto realizamos obviamente el dado electrónico y al final obtuvimos que los LEDs encendían y apagaban respectivamente como se solicitaba.